Saludos, soy Frodo Bolsón para Dividend Maneki. En este segundo vídeo de la serie vamos a hablar más del crecimiento del dividendo y los engaños que puede acarrear. Y vamos a hablar en principio del tema futuro. Al final estamos invirtiendo siempre de cara al futuro e intentar adivinar pues un yield en el futuro puede ser sencillo. Al final que una empresa siga dándonos el mismo dividendo pues es que más o menos siga igual. Tampoco tiene que pasar nada especial. Sin embargo, el crecimiento del dividendo es muy difícil de predecir a 5 años vista y prácticamente imposible más allá. Y nuestros plazos horizontes suelen ser lejanos. Por tanto, seleccionar empresas DGI tipo dividendo creciente, creyéndote un crecimiento de dividendo futuro a muchos años, te puede llevar a engaños y que estés sobrevalorando dichas empresas. Lo más frecuente para predecir el crecimiento futuro del dividendo es usar de referencia uno del pasado, de igual forma que hacemos con el yield. Y no hay otra forma porque el futuro no lo conocemos. Se puede hacer de más maneras, como iremos viendo a lo largo del vídeo, pero una de las más frecuentes es coger el crecimiento compuesto anualizado de, por ejemplo, los últimos 5 años y proyectar esa cifra al futuro. Es decir, creer que durante los próximos 5, 10, 15, 20 años pues va a crecer de una forma similar a como ha crecido el dividendo en los últimos 5 años. También lo podéis ver mucho con las siglas CAGR, que significan crecimiento anualizado compuesto, y a veces se usa el de 3 o 10 años, que son los otros dos más frecuentes, pero de la misma manera van a tener la misma problemática que vamos a exponer en este vídeo. Para mostrar esto vamos a usar de ejemplo una clásica de los dividendos, Johnson & Johnson, un aristócrata del dividendo que lleva muchísimos años creciendo constantemente el dividendo. Y tenéis una tabla ahí a la izquierda que solo por si alguien quiere comprobar que lo que estoy diciendo es cierto, pero lo vamos a centrar en la gráfica. Aquí podéis ver el crecimiento anualizado compuesto de los últimos 5 años si lo hubiéramos calculado en 2009 y todos los años hasta 2025. Como podéis ver, la gráfica es prácticamente siempre decreciente, excepto en 2 años puntuales. Eso quiere decir que esa estimación estaba sobreestimando lo que iba a suceder, porque si no sería una línea plana. Y solo 2015 y 2021 fueron años donde haber cogido el crecimiento de los últimos 5 años del dividendo hubiera predicho correctamente el crecimiento del año siguiente. Al final podéis ver que se estabiliza un poco más la cosa, en torno al 5%, así que tal vez el 5% sea algo que pueda mantener en el futuro, porque es una cifra mucho más razonable, pero fijaos que si hubiéramos intentado coger una cifra en 2010 o años así y creérnosla para el futuro, hubiéramos cometido errores bastante grandes. Y para mostrar esos errores de forma numérica, aquí tenéis cómo se calcula la fórmula de un dividendo futuro, suponiendo que conozcas el crecimiento. Básicamente el dividendo tras X años es el dividendo actual multiplicado por 1 más el crecimiento estimado, puesto en tantos por 1, por ejemplo, si el 10% sería 0,1, así que multiplicaríamos al final el dividendo por 1,1 y ese 1,1 elevado al número de años que están pasando. Por ejemplo, si cogemos Johnson & Johnson y nos creemos en 2010 el crecimiento estimado para el futuro a 5 años, cogeríamos los 2,11 que estaba dando en 2010, lo multiplicamos por 1 más 0,16 porque tenía un 10,6% de crecimiento estimado elevado a 5 porque son 5 años y nos salen $3,49. Realmente, lo podéis ver en la tabla, fue de $2,95. Es decir, usar este tipo de sistemas, que es bastante frecuente, hubiera exagerado el crecimiento en un 60%. Realmente creció un 40% en lugar de crecer un 65% en ese periodo de 5 años. Y el dividendo se sobreestimó en un 10,3%. Realmente esta sobreestimación es muy similar a haber fallado una estimación de yield por un recorte de dividendo del 30%, como los dos que vimos en el vídeo anterior. La diferencia es que este tipo de sobreestimaciones ocurren absolutamente todo el tiempo con todas las empresas de crecimiento elevado, mientras que los recortes de dividendo no son tan frecuentes.
Estos errores además se magnifican al pasar el tiempo. Si hacemos el mismo ejemplo a 15 años, pues nos saldría $9,56 de dividendo cuando realmente fue de 5,14. En este caso el crecimiento ha sido exagerado un 246%, del 143% real al 353% que nos hubiera dado esta fórmula, y el dividendo fue sobreestimado en un 85,9, lo que es casi el doble. Por tanto, hacer predicciones a futuro de crecimiento del dividendo es un error enorme. Bueno, realmente el error no es hacerlas, porque es muy frecuente hacerlas de una manera o de otra. El error es creértelas, porque estás cometiendo errores de un orden de magnitud muy elevado, mucho mayor que haber sobreestimado un yield que te han recortado un poco porque no viste alguna cosa. Y aquí tenéis algunas reglas que pueden dejar un poco claro el tema del crecimiento del dividendo y que considero muy importante entender. En primer lugar, los crecimientos pasados de dividendo no implican esos mismos crecimientos futuros. De hecho, prácticamente nunca lo hacen. Los crecimientos elevados, incluso por encima del 5%, suelen tender a desacelerarse con el tiempo. Y a mayor crecimiento por encima de esa cifra, mayor es la deceleración. Esto quiere decir, por ejemplo, el ejemplo de Johnson Johnson, que ese crecimiento iba bajando constantemente y siendo cada vez menor, aproximadamente a un ritmo de un 4% anual en el plazo que hemos visto. Y con un 4% no me refiero a que baje del 10 al 6, me refiero a que baja del 10 al 0,90, bueno, al 9,6, que sería un 4% de reducción sobre el valor inicial. Y muy raras empresas escapan a este efecto y generalmente no son empresas buenas para dividendo, o por lo menos para rentas. ¿Por qué? Porque suelen ser empresas de alto crecimiento. Puede ser que una puntualmente tenga un crecimiento muy elevado del dividendo constantemente, pero es porque ha salido mejor de un bache malo o ha encontrado algún mercado nuevo en el que ampliar o cosas muy excepcionales y que de todas formas van a pasar muy pocos años antes de que deje de crecer a ese ritmo. Y siempre se debe ser conservador, tirando a pesimista en las estimaciones del crecimiento del dividendo. Si no, os vaya a llevar sorpresas, o a lo mejor no porque no lo comprobáis, pero sí que estáis consiguiendo mucho menos dividendo del que habéis estimado inicialmente. Y ojo, esto no implica que las empresas de crecimiento del dividendo sean malas opciones, pero hay que compararlas justamente en lugar de creerse que eso va a ser jauja y vais a tener un dividendo enorme seguro dentro de 20, de 30 o de 40 años. Unos consejos adicionales para que el crecimiento de los dividendos no se convierta en el cuento de la lechera es que si vas a estimar un crecimiento basado en el pasado, elige la peor cifra posible. Por ejemplo, puedes elegir la peor entre el crecimiento acumulado a 3, 5 o 10 años, o incluso del último año si crees que es más representativo de cómo va a ir la empresa. Si quieres precisar más, no queda otra que estudiar en mucha profundidad la empresa e intentar adivinar el futuro de esta, al menos a corto plazo, o confiar en las opiniones de los analistas. Y si el futuro que dan los analistas parece que no puede soportar ese crecimiento del dividendo que has visto de la otra manera, deberías bajar tus expectativas. Es decir, si te salía un crecimiento del 8%, pero ves que los analistas pues esperan que los beneficios crezcan muy por debajo de esa cifra, pues deberías decir, oye, seguramente el dividendo no va a crecer a esa cifra. Aún así, puede ser que la empresa haga otras cosas que le permitan subir el dividendo, como aumentar el payout o cosas de ese estilo, pero de todas formas siempre es mejor infravalorar el crecimiento que exagerarlo, ya que como hemos visto los errores a largo plazo se amplifican muchísimo. Y este tipo de estimaciones se puede complicar todo lo que quieras, igualmente no vas a acertar por mucho que te calientes la cabeza. Siempre intenta ser pesimista, excepto que vengas de una situación horrible en la empresa o un recorte previo del dividendo y la empresa vaya favorablemente. Es el único momento en el que puedes decir, oye, a lo mejor me están saliendo unas cifras mucho peores de lo que la empresa realmente va a hacer. Pero en la mayoría de casos lo mejor es irte al escenario más pesimista. Por supuesto, si conociéramos con precisión el crecimiento del dividendo anualizado futuro, podemos estimar las rentas que vamos a recibir en un año concreto, teniendo en cuenta los precios actuales al que podemos comprar, que al final define nuestro yield inicial,
Y por ejemplo, si usamos la fórmula que hemos visto antes a 10 años con las empresas que hemos estado usando en los ejemplos, podemos ver que estos son los yields que recibiríamos sobre el coste de compra. Fijaos que prácticamente enlazan totalmente con el crecimiento que tenían, ya que suele exagerar mucho este tipo de cifras, excepto Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft tenía un yield inicial tan bajo que sinceramente no puede llegar a ningún lado por mucho crecimiento que tuviera en solo 10 años. Tendríamos que esperar mucho más y creernos esos crecimientos para que llegara a algún lado. Es la razón por la que Microsoft, a los precios de estar grabando este vídeo, es una malísima opción para invertir por dividendos. Fijaos que se queda hasta muy por detrás de Telefónica, que no es precisamente una gran opción. Y fijaos que hay algunas cifras muy elevadas del 22 y sobre todo ese 24% de Dior, dado a que tenían crecimientos muy elevados usando la estimación de 5 años pasado, que ya hemos visto que con mucha frecuencia exagera la realidad. Así que vamos a tratar un ejemplo más para que veáis qué pasa por creernos este tipo de cifras. Vamos a coger Dior y vamos a ver qué pasaría si nos creemos este tipo de crecimiento del dividendo. A 10 años, Dior nos repartiría en dividendos 242 euros por cada 1.000 euros invertidos de forma anual constantemente, de por vida hasta que quiebre la empresa. ¿Nos parece algo realista? Bueno, tal vez, seguramente no, pero fijaos a 30 años lo que pasa porque os puede dar un ejemplo mejor. A 30 años, si mantuviera ese crecimiento, nos estaría dando 18.000 euros anuales por cada 1.000 euros invertidos. ¿Creéis realmente que esto es realista? Pues no lo es. Ninguna empresa puede conseguir este tipo de cosas. Algunas a lo mejor se acercan a algo, una en el mundo, si consigues acertarla, pero es algo que no suele pasar. Y esto se debe a que ese 24,1 de crecimiento que hemos cogido de los últimos 5 años es una exageración basado en un buen momento que ha tenido Dior exactamente en esos 5 años. Si hubiéramos cogido casi cualquier otro periodo, nos hubiera dado cifras más bajas. Por ejemplo, cogiendo los 3 últimos años, ya es solo de un 9,1% y seguramente a tantos años vista ese 9,1 ni siquiera se cumpla. Yo si tuviera que apostar ahora mismo, y tal vez falle, no creo que venga nadie dentro de 30 años a decírmelo, yo creo que de aquí a 30 años Dior no ha crecido al 9,1% anualizado, se ha quedado aún por debajo. Así que fijaos un poco por qué creernos crecimientos constantes elevados nos da cifras absurdas que anulan cualquier comparativa correcta de empresas. Lógicamente, siempre comprarías una empresa de este estilo si esto fuera real y no podrías comprar ningún otro tipo como vacas lecheras o algunas simplemente con la mitad de crecimiento. Y por ir concluyendo este vídeo, quiero que entendáis que los engaños del crecimiento del dividendo afectan a todo el mundo, a todo tipo de inversores, no solo a los novatos, y mucho más de lo que parece. Voy a poner un ejemplo que no voy a dar nombres concretos porque tampoco es el objetivo. Justo un día antes de grabar este vídeo, escuché a un influencer famoso, relativamente famoso, comentar que cómo no vas a comprar una empresa X si te aumenta el dividendo al 15% anualizado. Esto es caer totalmente en el engaño del crecimiento del dividendo. Y no es que esa empresa fuera una mala compra, pero lo estás exagerando muchísimo. Y además porque encima ese 15% era totalmente falso, era un recuerdo de que la empresa es muy buena que tenía en la cabeza. Si compruebas, para esa empresa el crecimiento de los últimos 15 años promedio ha sido del 7,82%. O sea, prácticamente la mitad de lo que él mismo creía que estaba haciendo esa empresa, simplemente por ser una empresa muy típica que hace crecer el dividendo constantemente durante muchísimos años. Así que es muy fácil dejarse caer en el cuento de la lechera por mucha experiencia que tengas en invertir. Y como segundo punto, usar este tipo de formas de valorar rentas futuras usando puramente yield y crecimiento son poco útiles, pero no ya por su falta de precisión a lo que hemos dedicado este vídeo, sino porque no tienen en cuenta un factor muy importante, la reinversión de los dividendos. Y aquí vamos a introducir este punto que va a enlazar con el tercer vídeo de la serie, que son las fases del inversor. Tenemos dos fases cuando invertimos por dividendos y queremos vivir de las rentas o tener unas rentas que nos ayuden en el futuro.
Y estas fases son la fase de acumulación, que son aquellas en las que estamos reinvirtiendo un porcentaje altísimo de los dividendos que recibimos en nuevas acciones, generalmente hasta el 100%, y esta fase suele llevarse a cabo hasta que hemos completado nuestro objetivo, sea una libertad financiera o sea un objetivo X de que queremos un plus de no sé cuántos euros mensuales o anuales para lo que sea. Y luego tenemos fases de disfrute, que son aquellas en las que un porcentaje muy alto de los dividendos se gasta en nuestra vida. Y normalmente estas fases pasan cuando hemos alcanzado el objetivo, aunque ocasionalmente podemos tener problemas temporales en el camino que nos lleve a tener que usar esos dividendos y no poder reinvertirlos por lo que haya pasado. Y las valoraciones que no tienen en cuenta las reinversiones correctamente, como todas las que hemos visto en este vídeo, solo son útiles en fases de disfrute. Es decir, solo nos ayudan a adivinar qué pasaría si no estamos reinvirtiendo ni un solo euro de los dividendos. Pero son totalmente imprecisas en las fases de acumulación, que en mi opinión son las más importantes. Porque sinceramente ya dedicaré un vídeo a hablar más de independencia financiera concretamente, pero con que los dividendos crezcan por encima de la inflación en la fase de disfrute, más que has conseguido el objetivo, si has elegido la cifra de independencia financiera o de tu objetivo correctamente, ya que no necesitas que te crezca un 20%, ¿vale? Pero esto lo trataremos en otro momento. Y con esto nos despedimos de este segundo vídeo de la serie. Espero que os haya gustado o al menos os haya dado algo que pensar, aunque no estéis totalmente de acuerdo conmigo. Y como siempre, comentad lo que os ha parecido y qué tipo de contenido os gustaría ver en el canal. Cualquier me gusta nos ayudará a posicionar esto mejor para el algoritmo de YouTube. Suscribiros y activar la campanita si queréis ver más contenido futuro. Y el próximo vídeo tratará del poder de la reinversión, que es donde cerraremos esta serie y que entendáis mejor cómo me gusta comparar empresas. Un saludo y suerte en las inversiones.